Fides Ecclesiae. El pastor de Hermas, visión tercera, capítulo 1. La tercera visión que vi, hermanos, fue como sigue. Después de ayunar con frecuencia y rogar al Señor que me declarara la revelación que Él había prometido mostrarme por boca de la señora anciana, aquella misma noche vi a la señora anciana y ella me dijo: siendo así que eres tan insistente y estás ansioso de conocer todas las cosas, ven al campo donde resides, y hacia la hora quinta aparécete ante mí y te mostraré lo que debes ver. Yo le pregunté diciendo: señora, ¿a qué parte del campo? A donde quieras, me dijo. Yo seleccioné un lugar retirado y hermoso, pero antes de hablarle y mencionarle el lugar, ella me dijo: iré allí donde tú quieras. Fui pues, hermanos, al campo y conté las horas, y llegué al lugar que yo había designado para que ella viniera, y vi un sofá de marfil colocado allí, y sobre el sofá había un cojín de lino, y sobre el cojín una cobertura de lino fino. Cuando vi estas cosas tan ordenadas y que no había nadie allí, me asombré y me puse a temblar, y se me enrizó el pelo, y un acceso de temor cayó sobre mí, porque estaba solo. Cuando me recobré y recordé la gloria de Dios y me animé, me arrodillé y confesé mis pecados al Señor una vez más, como había hecho en la ocasión anterior. Entonces vinieron 6 jóvenes, los mismos que había visto antes, y se quedaron de pie junto a mí y me escucharon atentamente mientras oraba y confesaba mis pecados al Señor. Y ella me tocó y me dijo: Hermas, termina ya de rogar constantemente por tus pecados. Ruega también pidiendo justicia, para que puedas dar parte de ella a tu familia. Entonces me levantó con la mano y me llevó al sofá, y dijo a los jóvenes: id y edificar. Y después que los jóvenes se hubieron retirado y nos quedamos solos, ella me dijo: siéntate aquí. Y yo le dije: señora, que se sienten los ancianos primero. Haz lo que te mando, dijo ella, siéntate. Entonces, cuando yo quería sentarme en el lado derecho, ella no me lo permitió, sino que me hizo una seña con la mano de que me sentara en el lado izquierdo. Como yo estaba entonces pensando en ello y estaba triste, porque ella no me había permitido sentarme en el lado derecho, me dijo ella: ¿estás triste, Hermas? El lugar de la derecha es para otros, los que han agradado ya a Dios y han sufrido por su nombre. Pero a ti te falta mucho para poder sentarte con ellos. Pero así como permaneces en tu sencillez, continúa en ella y te sentarás con ellos, tú y todos aquellos que han hecho sus obras y han sufrido lo que ellos sufrieron. Capítulo 2. ¿Qué es lo que sufrieron?, pregunté yo. Escucha, dijo ella: azotes, cárceles, grandes tribulaciones, cruces, fieras, por amor al nombre. Por tanto, a ellos pertenece el lado derecho de la santidad, a ellos y a los que sufrirán por el nombre. Pero para el resto hay el lado izquierdo. No obstante, para unos y para otros, para los que se sientan a la derecha como para los que se sientan a la izquierda, hay los mismos dones y las mismas promesas, solo que ellos se sientan a la derecha y tienen cierta gloria. Tú verdaderamente deseas sentarte a la derecha con ellos, pero tienes muchos defectos. Con todo, serás purificado de estos defectos tuyos. Sí, y todos los que no son de ánimo indeciso serán purificados de todos sus pecados en este día. Cuando hubo dicho esto, ella deseaba partir, pero cayendo a sus pies, yo le rogué por el Señor que me mostrara la visión que me había prometido. Entonces ella me tomó de nuevo por la mano y me levantó, y me hizo sentar en el sofá en el lado izquierdo, en tanto que ella se sentaba en el derecho. Y levantando una especie de vara reluciente me dijo: ¿ves algo muy grande? Y yo le dije:
Señora, no veo nada. Ella me dijo, mira, ¿no ves enfrente de ti una gran torre que es edificada sobre las aguas de piedras cuadradas relucientes? Y la torre era edificada cuadrada por los 6 jóvenes que habían venido con ella, y muchísimos otros traían piedras, y algunos de ellos de lo profundo del mar y otros de la tierra, y las iban entregando a los 6 jóvenes. Y estos las tomaban y edificaban. Las piedras que eran arrastradas del abismo las colocaban en cada caso, tal como eran en el edificio, porque ya se les había dado forma, y encajaban en sus junturas con las otras piedras, y se adherían tan juntas la una a la otra que no se podía ver la juntura. Y el edificio de la torre daba la impresión como si fuera edificado de una sola piedra. Pero en cuanto a las otras piedras que eran traídas de tierra firme, algunas las echaban a un lado, otras las ponían en el edificio y otras las hacían pedazos y las lanzaban lejos de la torre. Había también muchas piedras echadas alrededor de la torre y no las usaban para el edificio, porque algunas tenían moho, otras estaban resquebrajadas, otras eran demasiado pequeñas y otras eran blancas y redondas y no encajaban en el edificio. Y vi otras piedras echadas a distancia de la torre y caían en el camino, y con todo no se quedaban en el camino, sino que iban a parar a un lugar donde no había camino. Y otras caían en el fuego y ardían allí, y otras caían cerca de las aguas, y pese a todo no podían rodar dentro del agua, aunque deseaban rodar y llegar al agua. Capítulo 3. Cuando ella me hubo mostrado estas cosas, quería irse con prisa. Yo le dije, Señora, ¿qué ventaja tengo en haber visto estas cosas, si no sé lo que significan? Ella me contestó y me dijo, tú eres muy curioso al desear conocer todo lo que se refiere a la torre. Sí, señora, le dije, para que pueda anunciarlo a mis hermanos y que ellos puedan gozarse más, y cuando oigan estas cosas puedan conocer al Señor en gran gloria. Entonces me dijo, muchos las oirán, pero cuando oigan, algunos estarán contentos y otros llorarán. Sin embargo, incluso estos últimos, si oyen y se arrepienten, también estarán contentos. Oye pues las parábolas de la torre, porque te revelaré todas estas cosas, y no me molestes más sobre la revelación, porque estas revelaciones tienen un término, siendo así que ya han sido completadas. No obstante, no cesarás de pedirme revelaciones, porque eres muy atrevido. La torre que ves que se está edificando soy yo misma, la iglesia, a quien viste antes y ves ahora. Pregunta pues lo que quieras respecto a la torre y te lo revelaré, para que puedas gozarte con los santos. Yo le dije, Señora, como me consideraste digno una vez por todas de revelarme todas estas cosas, revélamelas. Entonces ella me dijo, todo lo que se te pueda revelar se te revelará, solo que tu corazón esté con Dios y no haya dudas en tu mente sobre las cosas que veas. Le pregunté, ¿por qué es edificada la torre sobre las aguas, señora? Ya te lo dije antes, dijo ella, y verdaderamente tú inquieres diligentemente. Así que por tus preguntas descubrirás la verdad. Oye pues, ¿por qué la torre es edificada sobre las aguas? Es porque vuestra vida es salvada y será salvada por el agua. Pero la torre ha sido fundada por la palabra del Todopoderoso y el nombre glorioso, y es fortalecida por el poder invisible del Señor. Capítulo 4. Yo le contesté y le dije, Señora, esto es grande y maravilloso, pero los 6 jóvenes que edifican, ¿quiénes son, señora? Estos son los santos ángeles de Dios, que fueron creados antes que cosa alguna. A ellos el Señor entregó toda su creación para que la aumentaran y edificaran, y para ser señores de toda la creación. Por sus manos, pues, es realizada la edificación de la torre. ¿Y quiénes son los otros que acarrean las piedras? Son también ángeles de Dios, pero estos 6 son superiores a ellos. El edificio de la torre, pues, será terminado,
y todos juntos se regocijarán en el corazón cuando estén alrededor de la torre y glorificarán a Dios que la edificación de la torre haya sido realizada. Yo inquirí de ella diciendo: Señora, me gustaría saber con respecto al fin de las piedras y su poder, ¿de qué clase son? Ella me contestó y dijo: No es que tú, entre todos los hombres, seas especialmente digno de que se te sea revelado, porque hay otros antes que tú y mejores que tú, a los cuales deberían haber sido reveladas estas visiones. Pero para que sea glorificado el nombre de Dios, se te ha revelado y se te revelará por causa de los de ánimo indeciso, que preguntan en sus corazones si estas cosas son así o no. Diles pues que estas cosas son verdaderas y que no hay nada pena de la verdad, sino que todas son firmes y válidas y establecidas sobre un fundamento seguro. Capítulo 5. Oye ahora, respecto a las piedras que entran en el edificio, las piedras que son cuadradas y blancas y encajan en sus junturas, estas son los apóstoles y obispos y maestros y diáconos que andan según la santidad de Dios y ejercen su oficio de obispos, de maestros y diáconos en pureza y santidad para los elegidos de Dios, algunos de los cuales ya duermen y otros están vivos todavía. Y debido a que siempre están de acuerdo entre sí, tuvieron paz entre sí y se escucharon el uno al otro. Por tanto, sus junturas encajan en el edificio de la torre. Pero hay otras que son sacadas de la profundidad del mar y colocadas en el edificio, y que encajan en sus junturas con las otras piedras que ya estaban colocadas. Estos, ¿quiénes son? Estos son los que han sufrido por el nombre del Señor. Pero las otras piedras que son traídas de tierra seca, me gustaría saber quiénes son estos, señora. Ella contestó: los que entran en el edificio y todavía no están labrados. A estos el Señor ha aprobado, porque anduvieron en la rectitud del Señor y ejecutaron rectamente sus mandamientos. Pero los que van siendo traídos y colocados en el edificio, ¿quiénes son? Son jóvenes en la fe y fieles, pero fueron advertidos por los ángeles que obren bien, porque en ellos fue hallada maldad. Pero los que fueron desechados y puestos a un lado, ¿quiénes son? Estos han pecado y desean arrepentirse, por tanto no son lanzados a gran distancia de la torre, porque serán útiles para la edificación si se arrepienten. Los que se arrepienten, pues, si lo hacen, serán fuertes en la fe si se arrepienten ahora en tanto que se construye la torre. Este privilegio lo tienen solamente los que se hallan cerca de la torre. Capítulo 6. Pero quisiera saber acerca de los que son hechos pedazos y lanzados fuera de la torre. Estos son los hijos del libertinaje. Estos recibieron la fe hipócritamente y no hubo maldad que no se hallara en ellos. Por tanto, no tienen salvación, porque no son útiles para edificar por razón de su maldad. Por tanto, son desmenuzados y tirados por causa de la ira del Señor, porque le provocaron a ira. En cuanto al resto de las piedras que tú has visto echadas en gran número y que no entran en el edificio, de ellas las que son mohosas son las que conocieron la verdad, pero no permanecieron en ella ni se mantuvieron adheridos a los santos, por lo tanto son inservibles. Pero las que están resquebrajadas, ¿quiénes son? Estos son los que tienen discordia en su corazón el uno respecto al otro, y no hay paz entre ellos. Tienen una apariencia de paz, pero cuando se separan el uno del otro, los malos pensamientos permanecen en sus corazones. Estas son las rajas que tienen las piedras, pero las que están cortadas y son más pequeñas, estos han creído y tienen su mayor parte en justicia, pero hay entre ellos partes de iniquidad. Por tanto, son demasiado pequeñas y no son perfectas. Pero, ¿quiénes son, señora, las piedras blancas y redondas que no encajaron en el edificio? Ella me contestó: ¿hasta cuándo vas a seguir siendo necio y astuto? Y lo preguntarás todo y no entenderás nada.
Estos son los que tienen fe, pero también tienen las riquezas de este mundo. Cuando viene la tribulación, niegan a su Señor por razón de sus riquezas y sus negocios. Y yo contesté y le dije: ¿cuándo serán, pues, útiles en el edificio? Ella me contestó: cuando les sean quitadas las riquezas que hacen descarriar sus almas, entonces serán útiles a Dios. Porque tal como la piedra redonda, a menos que sea cortada y pierda alguna parte de sí misma, no puede ser cuadrada. Del mismo modo, los que son ricos en este mundo, a menos que sus riquezas les sean quitadas, no pueden ser útiles al Señor. Aprende primero de ti mismo. Cuando tenías riquezas no eras útil, pero ahora eres útil y provechoso para vida. Sé útil a Dios, porque tú mismo también eres sacado de las mismas piedras. Capítulo 7. Pero las otras piedras que viste echadas lejos de la torre y que caen en el camino y van a parar fuera del camino a las regiones en que no hay camino, estos son los que han creído, pero por razón de su corazón indeciso han abandonado el verdadero camino. De esta manera, ellos, pensando que pueden hallar un camino mejor, se extravían y son gravemente afligidos cuando andan por las regiones en que no hay camino. Pero los que caen en el fuego y son quemados, estos son los que finalmente se rebelaron contra el Dios vivo, y ya no entró más en sus corazones el arrepentirse por causa de sus deseos atrevidos y de las maldades que han obrado. Pero los otros que caen cerca de las aguas y con todo no pueden rodar al agua, ¿quieres saber cuáles son? Estos son los que han oído la palabra y quisieran ser bautizados en el nombre del Señor. Luego, cuando recapacitan sobre la pureza requerida por la verdad, cambian de opinión y vuelven a sus malos deseos. Así terminó ella la explicación de la torre. Siendo yo importuno todavía, le pregunté aún si para todas aquellas piedras que fueron rechazadas y no encajaban en el edificio de la torre, había arrepentimiento y un lugar en la torre. Pueden arrepentirse, me dijo, pero no pueden encajar en esta torre. Serán encajados en otro lugar mucho más humilde, pero no hasta que haya sufrido tormentos por esta razón y hayan cumplido los días de sus pecados. Y serán sacados por esta razón, porque participaron en la palabra justa, y entonces serán aliviados de sus tormentos si se arrepienten de los actos malos que han cometido. Pero si estos no les llega al corazón, no son salvos a causa de la dureza de sus corazones. Capítulo 8. Cuando cesé de preguntarle sobre todas estas cosas, pues, ella me dijo: ¿quisieras ver otra cosa? Teniendo deseos de contemplarla, me gocé en gran manera de poder verla. Ella me miró y sonrió y me dijo: ¿ves a 7 mujeres alrededor de la torre? Las veo, señora, le dije. Esta torre es sostenida por ellas, según orden del Señor. Oye ahora sus ocupaciones. La primera, la mujer de las manos fuertes, se llama Fe, por medio de la cual son salvados los elegidos de Dios. Y la segunda, la que está ceñida y tiene el aspecto energético de un hombre, se llama Continencia. Es la hija de la fe. Todo el que la sigue, pues, será feliz en su vida, porque se abstendrá de todo acto malo, creyendo que si se abstiene de todo mal deseo, heredará la vida eterna. ¿Y las otras, señora? ¿Quiénes son? Son hijas la una de la otra. El nombre de la primera es sencillez, el de la siguiente, conocimiento. La próxima es inocencia, la otra reverencia, la siguiente amor. Cuando tú pues hagas todas las obras de su madre, podrás vivir. Me gustaría saber, señora, le dije, ¿qué poder tiene cada una de ellas? Escucha pues, dijo ella, los poderes que tienen. Sus poderes son dominados cada una por la otra, y se siguen una a otra en el orden en que nacieron. De fe nace continencia, de continencia simplicidad, de simplicidad inocencia, de inocencia reverencia, de reverencia conocimiento,
de conocimiento, amor. Sus obras pues son puras, irreverentes y divinas. Todo aquel que sirva a estas mujeres y tenga poder para dominar sus obras, tendrá su morada en la torre con los santos de Dios. Entonces le pregunté con respecto a las sazones, si la consumación es ya ahora. Pero ella gritó en alta voz: «Necio, ¿no ves que la torre va siendo construida? Cuando la torre haya sido edificada, habrá llegado el fin, pero será edificada rápidamente. No me hagas más preguntas. Es recordatorio, es suficiente para ti y para los santos, y es la renovación de vuestros espíritus. Pero no te fue revelado solo a ti, sino para que puedas mostrar estas cosas a todos. Después de 3 días, porque tú has de entender primero, y te encargo, Hermas, con las palabras que voy a decirte. A ti te encargo, di todas estas cosas a los oídos de los santos, para que las oigan y las hagan, y puedan ser purificados de sus maldades, y tú mismo con ellos». Capítulo 9. Oídme, hijos míos, os crié en mucha simplicidad e inocencia y reverencia por medio de la misericordia del Señor, que instiló justicia en vosotros para que pudieras ser justificados y santificados de toda maldad y perversidad. Ahora pues, oídme y haya paz entre vosotros, y tened consideración el uno al otro, y ayudaos el uno al otro, y no participéis de lo creado por Dios a solas en la abundancia, sino también compartid con los que están en necesidad. Porque algunos, a causa de sus excesos en la comida, acarrean debilidad a la carne y dañan su carne, mientras que la carne de los que no tienen nada que comer es dañada por no tener suficiente nutrición, y su cuerpo es echado a perder. Este exclusivismo, pues, es perjudicial para vosotros los que tenéis y no compartís con los que tienen necesidad. Advenid el juicio que viene. Así pues, los que tenéis más que suficiente, buscad a los hambrientos, en tanto que la torre no está terminada. Porque una vez que la torre haya sido terminada, desearéis hacer bien y no hallaréis oportunidad de hacerlo. Mirad pues los que os alegráis en vuestra riqueza, que los que están en necesidad no giman, y su gemido se eleve al Señor, y vosotros con vuestra abundancia de cosas buenas halléis cerrada la puerta de la torre. Ahora pues, os digo a vosotros los que gobernáis la iglesia y que ocupáis sus asientos principales, no seáis como los charlatanes. Los charlatanes verdaderamente llevan sus drogas en cajas, pero vosotros lleváis vuestra droga y vuestro veneno en el corazón. Estáis endurecidos y no queréis limpiar vuestros corazones y mezclar vuestra sabiduría en un corazón limpio, para que podáis conseguir misericordia del gran Rey. Mirad pues, hijos, que estas divisiones no os priven de vuestra vida. ¿Cómo es posible que queráis instruir a los elegidos del Señor, en tanto que vosotros no tenéis instrucción? Instruíos unos a otros, pues, y tened paz entre vosotros, que yo también pueda estar contento delante del Padre y dar cuenta de todos vosotros a vuestro Señor. Capítulo 10. Así pues, cuando ella hubo cesado de hablarme, los 6 jóvenes que edificaban vinieron y se la llevaron a la torre, y otros 4 levantaron el sofá y se lo llevaron también a la torre. No les vi la cara a estos, porque la tenían vuelta al otro lado, y cuando ella se iba, yo le pedí que me revelara qué significaban las 3 formas en que ella se me había aparecido. Ella me contestó y dijo: con respecto a estas cosas, has de preguntar a otro, para que puedan serte reveladas. Pues yo la vi, hermanos, en mi primera visión del año pasado, como una mujer muy anciana y sentada en una silla. En la segunda visión, su rostro era juvenil, pero su carne y su cabello eran añosos, y me hablaba estando de pie, y ella estaba más contenta que antes. Pero en la tercera visión, era del todo joven y de extraordinaria hermosura,
y solo su cabello se veía de edad, y estaba contenta en gran manera y sentada sobre un sofá. Y yo estaba muy deseoso de saber la revelación de estas cosas, y veo a la anciana en una visión de la noche diciéndome: toda pregunta requiere humildad. Ayuna pues y recibirás del Señor lo que has pedido. Así que ayuné un día, y aquella noche se me apareció un joven y me dijo: siendo así que insistís pidiendo revelaciones, vigila que con tu mucho preguntar no dañes tu carne. Bastante estas revelaciones. ¿No puedes ver otras revelaciones más poderosas que las que has visto? Y yo le dije en respuesta: Señor, solo pregunto una cosa, con respecto a las 3 formas de la anciana, que me sea concedida una revelación completa. Él me dijo como respuesta: ¿hasta cuándo serás sin entendimiento? Es tu ánimo indeciso que hace que no tengas entendimiento y que tu corazón no esté puesto hacia el Señor. Yo le contesté y le dije de nuevo: de ti, Señor, sabré las cosas con más precisión. Capítulo 11. Escucha, me dijo, con referencia a las 3 formas sobre las cuales preguntas en la primera visión, ¿por qué no se te apareció como una anciana y sentada en una silla? Porque tu espíritu era añoso y ya decaído, y no tenía poder por razón de tus debilidades y actos de indecisión. Porque como un anciano, no teniendo ya esperanza de renovar su juventud, no espera nada sino caer dormido. Así vosotros también, siendo debilitados con las cosas de este mundo, os entregáis a lamentaciones y no echáis vuestros cuidados sobre el Señor, sino que vuestro espíritu está quebrantado y sois achacosos con vuestras aflicciones. ¿Por qué pues estaba sentada en una silla? Quisiera saber, Señor. Porque toda persona débil se sienta en una silla por causa de su debilidad, para que sea sostenida la debilidad de su cuerpo. Así que tú tienes el simbolismo de la primera visión. Capítulo 12. Pero en la segunda visión la viste de pie y con el rostro más juvenil y más alegre que antes, pero su carne y su cabello eran añosos. Escucha esta parábola también. Me dijo: imagínate a un anciano que ha perdido toda esperanza de sí mismo por razón de su debilidad y su pobreza, y no espera nada más que su último día en la vida. De repente le dejan una herencia, oye las noticias, se levanta y lleno de gozo se viste con energía y ya no está echado, sino de pie, y su espíritu, que estaba quebrantado hace un momento por razón de sus circunstancias anteriores, es renovado otra vez y ya no está sentado, sino que se siente animoso. Así también era contigo cuando oíste la revelación que el Señor te reveló, porque Él tuvo compasión de ti y renovó tus ánimos y puso a un lado tus dolencias y te vino fuerza y fuiste hecho poderoso en la fe. El Señor se regocijó en verte fortalecido y por tanto Él te mostró la edificación de la torre. Sí, y también otras cosas te mostrará si de todo corazón tenéis paz entre vosotros. Capítulo 13. Pero en la tercera visión la viste más joven y hermosa y alegre, y su forma hermosa, porque tal como uno que está lamentándose, al recibir buenas noticias, inmediatamente olvida sus penas anteriores y no admite nada sino las noticias que ha oído, y es fortalecido por ellas en lo que es bueno, y su espíritu es renovado por razón del gozo que ha recibido. Del mismo modo también vosotros habéis recibido una renovación de vuestros espíritus al ver estas cosas buenas. Y si la viste sentada en un sofá, la posición es firme, porque el sofá tiene 4 patas y se mantiene firme, porque el mundo también es sostenido por medio de 4 elementos. Así pues, los que se han arrepentido plenamente serán jóvenes de nuevo y afianzados firmemente, siendo así que se han arrepentido de todo su corazón. Ahí tienes la revelación entera y completa. No pidas más revelaciones, pero si aún te falta algo, te será revelado.
Fides Ecclesiae.